Como ya sabemos, la rodadera se encuentra temporalmente cerrado, esto como medida preventiva del COVID-19. Pero eso no nos detendrá para seguir impulsando la ciencia, arte y tecnología. Por eso te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde te estaremos compartiendo actividades para que puedas realizar en casa con tu familia. Les estaremos compartiendo experimentos, juegos, manualidades y algunas recomendaciones de libros y películas. Es muy importante mantenernos en casa y limitar nuestras actividades durante la cuarentena. Hay que cuidarnos los unos a los otros y juntos celebrar la vida. Un museo espectacular, la rodadora, ciencia, arte y diversión. La rodadora. Un museo espectacular, la rodadora, ciencia, arte y diversión. La rodadora. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo de Espacio Interactivo La Rodadora, celebrando la Semana del Cerebro en nuestro ya mes del mes de la ciencia. Y el día de hoy es nuestro último día de la Semana del Cerebro y también es nuestro último día del mes de la ciencia. Como bien sabemos, el mes de la ciencia tenemos año con año desde el 2013 celebrándolo en La Rodadora, pero en esta ocasión decidimos no dejarlo fuera y lo pusimos vía, ya saben, vía Facebook para que estuvieran atentos de muchísimas información porque hemos tenido biólogos, hemos tenido químicos, hemos tenido historiadores, hemos tenido muchísimas disciplinas y ciencias que nos estuvieron acompañando a lo largo de este mes y esta semana que estamos con la Semana del Cerebro a cargo y con compañeros de la UACJ. Y básicamente, este día que cerramos la Semana del Cerebro, estaremos hablando de un tema muy peculiar que creo que a todos nos interesa, que es el asunto de los videojuegos. Ahora, ¿qué ocurre con los videojuegos desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista científico, se podría decir también? En el cual ahorita quiero darle el paso al doctor Jorge Alberto Pérez León, quien nos hablará un poquito al respecto sobre nuestro invitado. Doctor Jorge, ¿cómo está? Hola Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes a a todo el público asistente a nuestro último día de la Semana del Cerebro. Muchísimas gracias por seguir aquí y haber seguido a lo largo de toda la semana. Sí, efectivamente hoy tenemos a un investigador que se especializa en los estudios psicoemocionales y para ello utiliza la aproximación de los videojuegos. El doctor Ángel Llamas es un psicólogo de formación en licenciatura y luego estudió una maestría y un doctorado en neurociencias en la Universidad de Guadalajara, en una ciudad en la que hay peculiarmente una gran tradición neurocientífica. Y posteriormente hizo una estancia de investigación en el Laboratorio de Fisiología del Sueño de la UNAM. El doctor Llamas se ha especializado en el estudio de los procesos cognitivos y emocionales en personas, con el uso de técnicas de registro electrofisiológico, y así ha producido varios artículos, varios estudios que dan luz respecto a cuáles son los procesos que ocurren durante la interacción de los procesos cognitivos y las emociones en los sujetos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde el año pasado el doctor Llamas se integró a nuestra universidad, donde imparte cátedra en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en ICSA, en el programa de Psicología. Es para nosotros un gusto tenerlo aquí porque nos va a dar una perspectiva diferente de la visión que hemos tenido molecular, anatómica, histológica de cerca del sistema nervioso, y yo creo que
además muy enriquecedora en el sentido de que es integrativa. Vamos a hablar en ese sentido porque su trabajo se enfoca ya con pacientes, pues con seres humanos, con personas realizando tareas. Así que estoy seguro de que va a ser un gran número para cerrar nuestra semana. Y una vez más les agradezco que hayan permanecido con nosotros a lo largo de estos días. Perfecto, doctor. Entonces, quiero invitar a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo que cualquier pregunta, comentario, como lo hemos hecho siempre, escríbanlo con toda confianza, saludos, si quieren etiquetar a sus amigos, de que miren, hablarán de videojuegos, vamos a ver qué sucede. Etiquétenlos, pregunten, comenten lo que quieran, aquí estaremos cachando todas las preguntas y todas las dudas que tengan, para que nuestro invitado el día de hoy nos pudiera resolver estos enigmas que tengamos. Y básicamente también agradecer a Radio UACJ que estuvo transmitiendo esta semana en su plataforma, y también agradecerles de bastante gratitud hacia ellos. Entonces, recuerden, otra cosita, un detalle muy importante, recuerden que estamos en una etapa crítica en relación a la pandemia, y para que todo se recupere, pues ya sabemos lo que nos toca hacer. Tratemos de resguardarnos, no salir más que para lo justo y necesario. También evitar fiestas, evitar todo ese tipo de aglomeraciones con mucha gente. Entonces recuerden que esto es tarea de todos, ¿sale? Entonces, vamos a darle paso, doctor, a nuestro invitado. Y pues, lo tenemos, Luis Ángel Llamas. Hola, muchas gracias a Gerardo y sobre todo al doctor Jorge por su amable presentación. Esperamos que termine justamente esto de la pandemia pronto para poder conocernos en persona y a ver qué podemos hacer juntos aquí en esta sorprendente, ¿no?, rama que es la neurociencia, ¿no? Claro. Y bueno, también hacerles ahí el comercial, también aquí en Ciudad Juárez, trabajo aquí en el Centro de Neurociencias y Psicología, que es el CEMPSI, que es una clínica también donde damos atención psicológica y neuropsicológica, ¿no? También nos pueden encontrar en Facebook por ahí. Y pues vamos entrando, voy a poner mi cronómetro, voy a hacer todo lo posible por hacerlo en el tiempo determinado. Así que dejamos las preguntas al final, que espero que tengan muchas, ¿no? Pues bueno, vamos a... ¿Perdón? No, excelente. Ok, muy bien. Ok, entonces, básicamente, el contenido de toda la charla lo vamos a separar en estos 4 grandes rubros, empezando por la definición del concepto de videojuego y práctica de videojuegos un poco más adelante, ¿no? Vamos a hablar también del impacto sociocultural de la industria de los videojuegos, la influencia de la práctica de estos en el procesamiento cognitivo y finalmente la neurobiología de la práctica de videojuegos, particularmente los sistemas de recompensa y si es que hay una relación con estos fenómenos como la adicción, ¿no? Entonces, entrando siempre me gusta poner en cuestión esto, ¿no? ¿Qué tan familiarizados estamos con los videojuegos, ¿no? Yo voy a asumir que los que estamos ahorita presenciando esta charla, habemos de todas las edades, los videojuegos están inmersos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hace más o casi 40 años. Entonces creo que muchos de los que voy a presentar aquí, al menos alguien los ha escuchado, no sé si los haya jugado, pero saben que están por ahí, ¿no? Voy a empezar con este clásico que es Pac-Man, ¿no? Inclusive Google le hizo un tributo ahí en su página principal, justamente celebrando, ¿no?, el fenómeno que significó en su momento. Los primeros que tuvimos o tuvimos acceso a una computadora de esas de Windows hace 20 años o quizás un poco más, seguramente conocemos este juego que es el famoso Solitario, ¿no? También está otro de Buscaminas y Tetris, ¿no? Que Tetris es un ejemplo justamente de un videojuego que ha logrado trascender generaciones, edades, culturas, ¿no? Y a la fecha continúa muy vigente, ¿no? Y pues ni hablar de Super Mario Bros., ¿no? Que justamente hace unos meses celebramos su 35 aniversario y también es un personaje que sigue estando vigente y que inmediatamente a muchos nos lleva a una etapa de nostalgia, ¿no? Pero pues las cosas han cambiado y hoy en día pues Mario ya se ve más o menos así, ¿no? Y estos son sus acompañantes, todos han evolucionado a un mundo en 3 dimensiones. Y ahorita les voy a presentar
otra serie de ejemplos de videojuegos en este contexto del impacto sociocultural, ¿no? Sobre todo aquellos que se han convertido en fenómenos masivos, que han logrado trascender, digamos, de esa esfera de jugadores y han pasado pues, prácticamente toda la población, ¿no? Hace unos 10 años se dio un fenómeno con este videojuego en celulares de Angry Birds. Hubo como 80 versiones, tuvo hasta película, no me sorprendería que muchos todavía lo tuvieran instalado en sus teléfonos. Candy Crush, ¿no? Ahorita pues, estamos en pandemia, pero pues en la universidad, a veces en transportes públicos, en sala de esperas, de repente en el banco, los que todavía te dejan sacar celular, puedes ver a alguien jugando esta cosa, ¿no? No sé, este fenómeno de Pokémon Go, también era otro, ¿no? Que veías a toda la gente atrapando Pokémones ahí con esta mecánica de realidad aumentada por medio de las cámaras de sus smartphones y que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Entonces quizás también muchos lo tengan por ahí instalado. Ya cosas un poco más especializadas, pero que también lograron fenómenos masivos, este juego de disparos en primera persona como Overwatch, Minecraft, que es el videojuego más vendido en toda la historia, con más de 250 millones de copias y que tiene algunas aplicaciones interesantes en el área de arquitectura, educativas, ¿no? Fortnite, que es un videojuego que trascendió también las conversaciones, ¿no? Yo como que mi parámetro es, ya apareció en La Rosa de Guadalupe, quiere decir que ya rebasó la barrera de esta situación de ser algo muy especializado, ¿no? Esta es la plática de todos los días, sobre todo de los adolescentes. Hay juguetes, va a haber película, ¿no? O sea, hay todo sobre Fortnite, ¿no? E inclusive tengo algunos ejemplos que tienen pocos meses, que han alcanzado éxito masivo, y que eso nos habla de que estamos en una industria que es muy cambiante, ¿no? Que de repente se dan fenómenos de un día para otro. Les hablo de estos que surgieron hace pocas semanas, estamos hablando Among Us, otro Call of Duty Warzone y Fall Guys, ¿no? Son unos ejemplos y hay muchísimos más, ¿no? Son los que tenemos ahorita a la mano. Y de entrada vamos a definir lo que es un videojuego, ¿no? Aquí les traigo dos definiciones de dos enciclopedias especializadas y vamos a ver cómo lo definen, ¿no? De entrada, como un juego electrónico que se visualiza en una pantalla, ¿no? Bastante simple. La segunda nos dice, es un dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico, ¿no? Y yo, poniendo la joya a la corona, traigo la definición de videojuego de Wikipedia, ¿no? Que honestamente todos usamos Wikipedia, desde estudiantes hasta profesores, maestros y doctores, cuando queremos informarnos de algo que no tenemos idea qué es, ¿no? Entonces me parece esencial traer una definición en que la mayoría de la población pues tiene un acceso bastante sencillo, ¿no? Simplemente es casi escribirlo y nos manda directo a Wikipedia, ¿no? Y curiosamente es una definición que me parece muy completa y dice, es un juego electrónico que involucra interacción con una interfaz de usuario para generar retroalimentación visual en 2 o 3 dimensiones mediante un dispositivo con pantalla de video, como una televisión, diadema realidad virtual o monitor de computadora, ¿no? Y le resalto en negritas las cosas más importantes de esta definición. De entrada, coincidiendo con las dos pasadas, nos habla de que se necesita un dispositivo que es electrónico y que usualmente tiene una pantalla, ¿no? Aquí lo más importante que me hace es que implica una interacción y que se necesita una retroalimentación visual, ¿no? Hace énfasis en visual, pero realmente muchas veces también hay retroalimentación auditiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo cuando tengo una interacción con este dispositivo, ingreso una serie de comandos, ya sea mediante unos botones, un teclado o una pantalla táctil, y algo pasa en esa pantalla, ¿no? De cierta manera el juego responde a las acciones que yo estoy ingresando, ¿no? Estamos hablando de ese nivel de interacción. Y bueno, una vez definido, antes de entrar de lleno a la práctica de procesamiento cognitivo, la práctica de videojuego como tal, quiero hablarles un poquito del impacto sociocultural, ¿no? Entonces, de entrada, ¿dónde jugamos, no?
en los 80s o en los 90s se dio el fenómeno de los arcades, ¿no? En esas 2 décadas. Aquí en México los conocemos más como las maquinitas, ¿no? Había locales repletos de estos. Fue tanto su éxito que las empezamos a ver en tienditas, en farmacias, en tortillerías, ¿no? Hoy en día están prácticamente extintas. Podríamos encontrar una que otra por ahí regada, pero el impacto ya no es tan grande como era en los 80s y los 90s, ¿no? Aquí les presento una serie de consolas dedicadas a videojuegos, ¿no? Algunas que ya tienen 30 años de edad, de las que estamos viendo aquí en pantalla. Estoy seguro que por lo menos deben reconocer alguna de estas, ¿no? O al menos las marcas les deben sonar: Nintendo, PlayStation, Sega y más recientemente Xbox, ¿no? Y las consolas dedicadas a jugar videojuegos en la actualidad se ven más o menos así, ¿no? Acá tenemos al Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4. De hecho, a la fecha de la charla, estamos a menos de 2 semanas que salgan las nuevas consolas. El PlayStation 5 ya es la 5ª edición, y de parte de Xbox, en la Xbox Series X, ¿no? Y más o menos los que son de mi edad, inclusive más grandes, seguramente tuvieron acceso a computadoras de estas, que desde ahí es donde ya se incluían los primeros videojuegos, algunos por medio de disquetes inclusive, y en la actualidad los entusiastas de jugar una computadora, pues sus máquinas ya se ven más o menos así, ¿no? Es una cuestión impresionante, luces RGB por todos lados, estos monitores con ventiladores, algo fascinante, ¿no? Y finalmente creo que esto es lo más importante, ¿no? Que los smartphones y las tablets, que repito, creo que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí observando esta charla, pues tenemos acceso a uno de estos. Y si bien no son dispositivos que su función principal sea jugar videojuegos, están preparados para hacerlo. Inclusive algunos ya vienen con juegos integrados. Y vamos a ver las estadísticas, que son donde la mayoría de personas alrededor del mundo juegan más videojuegos, ¿no? Entonces, ahí ya ingresamos con esta cuestión del impacto sociocultural en la industria de los videojuegos. Aquí les traigo unos datos que son recopilados de esta página, que es la ESA, que es la Entertainment Software Association. Es una asociación estadounidense que se dedica a recopilar información en cuestión del ingreso económico y características de las personas que consumen estos videojuegos, y también da una serie de tips, recomendaciones de consumo informado, sobre todo para los padres, ¿no? Estas estadísticas son completamente públicas, cualquiera puede entrar a la página y acceder a ellas, ¿no? Entonces, de entrada nos dice, ¿quién está jugando? Ok, estas cifras son de Estados Unidos, más adelante vamos a hablar de México. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque es la industria más grande de consumo de videojuegos, es donde más se desarrollan videojuegos, y es donde obviamente más se ha estudiado esta situación, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene alrededor de 320 millones de habitantes, creo que un poco más, y nos dice esta estadística que 155 millones de estadounidenses juegan videojuegos. Que de todos estos 55 millones, en cada casa que juegan, hay al menos 2 personas que juegan, ¿no? Y en 4 de 5 casas hay por lo menos un dispositivo que usan dedicado para jugar videojuegos, ¿no? Es una estadística muy interesante. También tenemos datos como que el ingreso económico en la industria de los videojuegos ha sobrepasado la del cine y la música combinadas desde el año 2010. Entonces, solo en Estados Unidos se estima que para el 2021 la audiencia de los eSports es esta práctica de videojuegos a nivel profesional, como si fuera un deporte, y que esa industria va a sobrepasar a la de cualquier otro deporte, las emisiones, otro deporte profesional, con la excepción de la NFL, ¿no? Para 2021, ¿no? Esto nos habla del impacto y la velocidad con la que está creciendo esta industria, este fenómeno, ¿no? Y más estadísticas tenemos, aquí me gusta esta porque se rompen creo que algunos tabús que podrían estar instaurados o arraigados, mejor dicho, en la población general, ¿no? De quiénes juegan. Y usualmente se suele relacionar como que los hombres son los que más juegan, ¿no? Como que las mujeres o las niñas no les interesan los videojuegos, ¿no? Y esa brecha se ha ido siendo más pequeña cada vez, ¿no? Esa estadística nos dice que el 54% de esos gamers, de esos jugadores, son hombres, el 46% son mujeres, ¿no?
lo cual yo estoy seguro que hace muchos años esto haya sido más sorprendente, ¿no? Y en estas estadísticas también recopilan otros datos interesantes. Por ejemplo, aquí nos dicen que de este 46% de mujeres, el 56% es más probable que tenga un hobby creativo, ¿no? Por ejemplo, dibujar, cantar, escribir, etcétera, ¿no? 49% hombres. Y que de ese 46% de mujeres, el 32% es probable que toque algún instrumento musical y 27% de los hombres. ¿Ok? De este lado también tenemos una estadística interesante, como que el 65% de los adultos en Estados Unidos juegan videojuegos, porque es otro de los tabús, ¿no? Que videojuego, desde la definición, implica jugar, ¿no? Y jugar se suele asociar en nuestra sociedad a una cuestión infantil. Entonces se asocia como que estos son cosas para los niños nada más, ¿no? Y vemos que la edad promedio del jugador en estas cifras es de 33 años de edad, ¿no? Lo cual está pues bastante alejado de lo que creo que muchos de nosotros hubiéramos apostado, ¿no? Antes de ver la estadística. Y el 60% de todos estos jugadores lo hacen en un smartphone, que ya decíamos la importancia que todos tengamos uno en la bolsa, 52% en computadoras personales y 43%, aquí me tapa un poquito, pero es ya en consolas dedicadas a videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en México, no? Estas cifras las saqué de este sitio de Shataka, que es el más grande y más importante en cuestiones de tecnología en nuestro país. Y este dato nos dice que en México 68.7 millones de personas juegan videojuegos. Casi el 70% lo hace desde un smartphone. Para poner en perspectiva, pues ya somos cerca de 120 y tantos millones de habitantes en el país, ¿no? 70% entonces desde un smartphone, 33% es de una consola casera dedicada, el 12% de una tableta y el 10% es de una computadora, ¿no? Y aquí les he puesto una gráfica de los ingresos económicos en el mercado de videojuegos anual, desde el 2009 hasta el 2018, ¿no? Hace un par de años. Vemos que hay una tendencia lineal que empezó en un ingreso de 11 millones y hace 2 años el ingreso ya se duplicó, casi triplicó a 27 millones, ¿ok? En ingresos. Finalmente, esta estadística de Forbes en México nos habla de la penetración de usuarios de videojuegos por su edad, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los grupos de edad 16 a 20, 21 a 25, 26 a 30 y 31 a 40, ¿no? Donde podemos ver que están aglomerados el mayor porcentaje de personas que juegan videojuegos. Pero algo interesante es que personas más grandes de 40 años, inclusive más grandes de 50, con porcentajes de 30 y 17% respectivamente, siguen jugando videojuegos de forma activa, ¿no? Entonces, en esta diapositiva nos va a servir para 2 cosas, ¿no? Habla de los géneros de videojuegos y es importante por 2 razones. Una, para que pongamos en perspectiva la gran variedad de distintos géneros o naturalezas de videojuegos que existen, y la otra es de que también nos da cifras de cuáles son los géneros más vendidos, ¿no? Entonces, no nos da tiempo para describir cada una de ellas, pero sí quiero que nos centremos aquí en la parte iluminada en azul, que representa el 28.2%, y eso la abarcan los videojuegos de acción. Y en esta otra parte, en azul más oscuro, los juegos de disparos, ¿no? Que en algunas clasificaciones, los juegos de disparos los incluyen dentro de los juegos de acción. Y si nosotros combinamos sus porcentajes, pues casi llegan a un 50%, ¿no? Que entre el resto de los géneros son los más populares, por ende, los que tienen más alcance y también los que más dinero dejan en la industria, y eso nos va a servir más adelante con el hilo de la charla, ¿no? Ahora, el objetivo de la plática, pues no es ahondar mucho en estos sistemas de clasificación, pero creo que siempre es algo indispensable, sobre todo porque al final vamos a hablar un poquito de la cuestión de la regulación, ¿no? Del consumo de estos videojuegos. Entonces, nada más para poner contexto, hay un sistema de clasificación para el consumo que es regulado por la ESRB, que es un organismo estadounidense. En inglés son Entertainment Software Rating Board, que básicamente es una junta que clasifica los juegos por el contenido que tienen, ¿no? Entonces, nosotros en las cajas, en la esquina inferior izquierda, pues vamos a ver una de estas etiquetas, ¿no? La E, pues nos dice que son juegos aptos para cualquier edad. Si tiene una E y un 10 y un signo de más,
Quiere decir que para 10 años en adelante, la T significa que es apto para adolescentes, es teen en inglés, la M para un público maduro mayor de 17 años. Los juegos que tienen una A son muy raros, pero son para adultos solamente mayores de 18. Y si ven alguno que tenga RP, quiere decir que ese juego aún no sale al mercado y falta que lo clasifiquen todavía, ¿no? Dice que está pendiente la clasificación. Esto es importante porque les sorprendería la cantidad de padres que no tienen idea que existe esta clasificación. Y sobre todo los padres que no están pendientes de lo que están consumiendo sus hijos. Y al momento de que se alteran, pegan el grito en el cielo, pero creo que sobre todo en México hay muy poca divulgación de estos sistemas de clasificación. Y están en la caja de cualquier tienda que uno entra y la ve, hasta en cualquier tienda digital, ¿no? Que puede entrar desde mi celular o desde mi computadora o desde vía internet de mi consola, ¿no? Debe estar visible esta etiqueta, ¿no? Pero bueno, lo retomaremos más tarde. Ahorita les quiero hablar del peligro que es categorizar cosas como buenas o malas, y sobre todo en nuestro medio de hoy en día, donde el internet pues está masificado, ¿no? Prácticamente cualquier persona tiene acceso a internet, el flujo de información es muy grande, tenemos noticias desde Facebook, cualquier red social, ¿no? Instagram, Twitter, e inclusive portales dedicados a esto, ¿no? Y constantemente vemos titulares de notas, y cualquiera lo puede compartir, ¿no? Y vemos cosas, creo que al menos alguna vez hemos visto algo como esto, ¿no? Yo puedo ver un titular, una nota que diga, jugar videojuegos de acción mejora la atención visual periférica. Y eso automáticamente, pues digo, eso es bueno, ¿no? O sea, jugar videojuegos es bueno. Y puedo ver otro titular que diga, jugar videojuegos violentos incrementa la agresión. Naturalmente eso es malo, ¿no? Nadie quisiera incrementar su agresión, ¿no? O una persona que yo conozco, un familiar, pues, que incremente su agresión en jugar videojuegos. Entonces, ahí categorizo al videojuego como algo malo. Pero ¿cuál es lo peligroso, ¿no? Que videojuego lo estamos encerrando como si fuera un concepto muy pequeño, ¿no? Cuando en realidad acabamos de ver que es algo muy amplio, ¿no? Existen muchos géneros que tienen naturaleza distinta. Pero si me pongo a analizar estas dos sentencias, pues ¿cuál es la relación aquí, por ejemplo, que hay entre atención visual, que en un caso se mejora, y agresión, ¿no? Atención visual y agresión. Probablemente ninguna, ¿ok? Probablemente no estén relacionadas. Entonces, es un peligro y lo ejemplifico con esta imagen. Entonces, al jugar un videojuego, puede que estos ambos conceptos, atención visual y agresión, participen o puede que no participe ninguno. Aquí les pongo, en este ejemplo, en el eje de las Y, tenemos la atención visual. Quiere decir que mientras el punto esté más ubicado en la parte alta de la gráfica, está mejorando la atención visual. En el eje de las X tenemos agresión. Quiere decir que mientras el punto esté más a la derecha de la gráfica, está incrementando la agresión. Entonces, presentamos el ejemplo de un videojuego, que se llama Doom Eternal. Si alguien no está familiarizado con él, es un juego para adultos de disparos en primera persona. Es un juego donde el objetivo es eliminar demonios, pero de formas bastante violentas, ¿no? Con armas de fuego, hay sierras eléctricas, desmembramientos, sangre por todos lados. Y es un juego muy intenso, ¿no? Requiere muchos reflejos, es un juego muy rápido de disparos, ¿no? Entonces, este juego de Doom probablemente sí le queda el saco en que mejora la atención visual. Y al mismo tiempo puede que incremente la sensibilidad a contenido agresivo o violento, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es este otro videojuego que estoy poniendo aquí abajo que se llama Sims 4. Quien no esté familiarizado, Sims es un simulador de vida. Prácticamente tú creas un avatar, le pones nombre, una identidad de género, lo llevas a la escuela, al trabajo, tienes que trabajar tus relaciones interpersonales, pareja, etcétera, etcétera. También coincide en Doom en que es un videojuego, pero jugar Sims seguramente no va a mejorar tu atención visual y tampoco va a mejorar tu agresión. Entonces aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado con estos titulares. No digo que sean amarillistas, pero en cómo estamos clasificando la palabra videojuego y lo que significa jugar, ¿no? Entonces,
por el impacto que tiene nuestra sociedad, deberíamos ser un poco más específicos en qué juego, qué naturaleza tiene ese juego y cómo sí podría estar relacionado con estos dos procesos, ¿no? Que uno me parece positivo y que cualquiera quisiera mejorar, y otro que es negativo y que pues pocos quisiéramos estar vinculados a eso, ¿no? Entonces, ahora sí entramos directamente con la definición de práctica de videojuegos, y aquí ya vamos a entrar con la segunda parte de la charla, que es todo acerca de los experimentos en cognición. Entonces, el jugar videojuegos se define como una actividad voluntaria en la cual uno o más jugadores siguen reglas que limitan su comportamiento, promulgan un conflicto artificial que termina en un resultado que es cuantificable, ¿no? Y como les dije en el pasado, vamos a hablar específicamente de los videojuegos de acción, por las razones que también les comenté, ¿no? Son los que más se consumen, son los que tienen más impacto en la población y por ende son los que sus efectos en la cognición y en las bases neurales más se han investigado, ¿no? Y aquí les presento en particular este subgénero de juegos de acción, que son los juegos en primera persona, ¿no? Por sus siglas en inglés, FPS, que son First Person Shooter, en las que tú como jugador tienes la perspectiva visual de lo que el protagonista del juego vería con sus dos ojos, ¿no? Entonces, que es un juego de disparos, pues lo que vemos ahí en pantalla es el arma del personaje, ¿no? Aquí quiero que pongamos atención a la cantidad de elementos que el jugador tiene que estar monitoreando constantemente para poder triunfar en los objetivos del juego, ¿no? Que es avanzar, terminar aquí con una amenaza alienígena y evitar, pues obviamente, ser derrotado, ¿no? Entonces, ahorita quiero que nos enfoquemos aquí en la esquina superior derecha. Estamos viendo que aparece un símbolo del arma que está cargando el personaje, ¿no? Y eso es importante porque en estos juegos puedes cargar más de un arma, a veces 2 y a veces hasta 5 o más, ¿no? Entonces es importante que estés alternando entre todo tu arsenal, ¿no? También te da aquí un contador de las balas que tienes disponibles. Es indispensable que el jugador esté constantemente monitoreando esa región de la pantalla en función de que no se vaya a quedar sin munición en una situación que esté vulnerable y sea eliminado, ¿no? Ahora, quiero que nos centremos en la parte central aquí de la pantalla, donde vemos esta barra en el medio, que lo que representa es la cantidad de escudos de energía que le quedan al personaje, ¿no? Es como su barra de vida, por decirlo de alguna forma. A medida que recibe daño de los enemigos, pues esta barra va disminuyendo. Cuando está el nivel es casi vacía, pues implica que un golpe más y estás derrotado, ¿no? Entonces, es igualmente indispensable que se esté monitoreando constantemente de manera que el jugador pueda cubrirse y esperar a recuperarse, ¿no? Aquí en la esquina, ahora superior izquierda, vemos un contador de granadas, otro elemento que es esencial en este tipo de videojuegos porque te puede sacar de muchos apuros. También es esencial estarlo monitoreando. Aquí en la esquina inferior izquierda vemos algo aún más importante, creo que todos los anteriores, que es un radar, ¿no? Al ser un juego en primera persona tienes tú la visión limitada. En este radar, que es una especie de círculo, este triángulo que vemos adelante es la visión de tu personaje. Entonces vemos cómo en todos los costados y en la parte de espaldas, pues tú no tienes visión de lo que está pasando ahí, igual que en la vida real. Entonces, tienes que estar monitoreando ese radar todo el tiempo, porque si te aparece un punto rojo fuera de tu campo de visión o en la espalda, eso te va a ayudar a que reacciones, diriges tu atención prioritaria hacia ese sitio y te salves de esa amenaza, ¿no? Entonces, en conjunto con todas estas, lo que quiero que concluyamos es de que jugar este tipo de videojuegos es muy demandante cognitivamente, ¿no? Por todo lo que requiere, los procesos de atención, memoria, flexibilidad cognitiva, ¿no? Y a eso le vamos a añadir que estos videojuegos en consolas se suelen jugar con un control que es parecido a ¿no? Que tiene 2 joysticks, uno a la izquierda, que usualmente sirve para avanzar y retroceder, y el de la derecha para mover la cámara, ¿no? Vemos que tienes una configuración de botones, aquí un pad direccional, acá 4 botones, otros 4 botones en la parte de atrás o de arriba, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Cada uno de esos botones tiene mapeado una de las acciones del personaje. Lanzar una granada, recargar tu arma, disparar, correr, agacharte, cubrirte, etcétera, etcétera. Entonces, implica que haya una coordinación visoespacial también con lo que estoy viendo, lo que estoy presionando y memoria, ¿no? Entonces, si usted está viendo esta presentación y está familiarizado con la práctica de videojuegos,
probablemente ve esto como algo trivial. Una persona que está entrenada en jugar videojuegos o los consume usualmente, si le presentamos un videojuego nuevo que nunca ha visto, le damos un control, probablemente le cueste minutos adaptarse al juego y sentirse como pez en el agua. Pero hagan el experimento de ponerle un juego de estos, darle un control a una persona que en su vida ha jugado un videojuego, no es algo trivial, es algo bastante complicado y créanme que le va a llevar más que minutos poder adaptarse y tener un control adecuado de lo que implica esto, justamente por la alta demanda cognitiva que esta implica, ¿no? Todo lo que se tiene que estar procesando al mismo tiempo. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora sí a lo bueno, ¿no? Quiero definir aquí el concepto de control atencional porque en esta revisión reciente que hizo el grupo de investigadores de Babelier y el doctor Sean Green, en el 2019 ellos son los pioneros en el estudio de los efectos de los videojuegos de acción en la cognición y correlatos neurales. Y lo que han observado y concluyen en esta revisión del año pasado es que los procesos vinculados al control atencional son los que muestran más mejoras en personas que practican estos videojuegos, ¿no? Lo definen como la habilidad de enfocarse en una tarea e ignorar fuentes de distracción o ruido mientras al mismo tiempo se realiza un monitoreo constante del ambiente para nuevas fuentes relevantes de información, ¿no? Y en sintonía con esta idea proponen este modelo, estos mismos autores, que es un modelo de control atencional en torno al funcionamiento ejecutivo, ¿no? Control atencional es uno de los procesos cognitivos más importantes que tenemos los seres humanos e inclusive se engloban con otra serie de procesos como son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas básicamente nos sirven para responder a las siguientes preguntas. Es el ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo hice? ¿No? Y son indispensables para la adaptación de la conducta del ser humano. Algunos autores dicen, estos procesos están albergados en la corteza prefrontal. Algunos autores dicen que es lo que nos diferencia de otros primates, ¿no? Esta capacidad ejecutiva. Y esta está estrechamente ligada con el control atencional. Y estamos hablando de que entonces la práctica de videojuegos ha observado efectos positivos en la mejora de la memoria de trabajo, la actualización de la información, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y todos estos procesos ligados a la atención, el nivel de alerta, la orientación, atención sostenida y otras subdivisiones como la atención dividida y la atención selectiva. ¿Ok? Y a continuación les voy a explicar cómo se realizan estos estudios donde se llega a estas conclusiones y les voy a presentar datos de algunos cuantos experimentos para que tengamos un mejor contexto, ¿no? Generalmente esto se hace a través de dos tipos de diseños, por medio de estudios transversales, que estamos viendo aquí a la izquierda, y por medio de estudios de entrenamiento o longitudinales, ¿no? Me gusta más decirles entrenamiento porque creo que nos los aprendemos más fácil, ¿no? Que están aquí a la derecha. Entonces, los transversales son los más comunes, porque son los más fáciles de hacer. Aquí, ¿qué es lo que sucede? De la población en general, yo selecciono dos grupos, ¿no? Para tener mi muestra de las personas que van a participar en mi experimento. Selecciono personas que cumplen los requisitos para entrar a un grupo de jugadores expertos de videojuegos de acción. ¿Ok? No quiere decir que sean jugadores profesionales, simplemente que uno de los requisitos, por ejemplo, es que demuestren que juegan juegos de acción por lo menos de 10 a 20 horas en la semana, por semana, ¿no? Y hago otro grupo de personas que no juegan videojuegos de acción, ¿no? Y en los requisitos, pues de entrada es que demuestren que no juegan videojuegos de acción, es más, mientras menos jueguen videojuegos, mejor. Y de hecho, pues, tendría que ser que jueguen menos de 10 horas a la semana si es que llegan a jugar algo, ¿no? Y finalmente, cuando ya tengo mis grupos, les hago un test, ¿no? Una prueba en el proceso cognitivo que me interesa. Les mido su capacidad de atención, su capacidad de memoria, de funcionamiento ejecutivo, y si encuentro alguna diferencia, pues asumo que se debe a la práctica del videojuego, ¿no? Aquí a la derecha tenemos los estudios de entrenamiento, ¿no? Aquí lo que sucede es que agarro dos grupos de personas, pueden ser niños, adolescentes o adultos, que no jueguen videojuegos, ¿ok? A ambos grupos les hago lo que llamamos un pretest. Quiere decir, los evalúo en esta capacidad atencional, memoria, lo que yo quiera, y los comparo, ¿no? En teoría, yo espero que estén más o menos al mismo nivel, ¿no?
y después los someto a un entrenamiento, ¿no? Que varía en función de los estudios, pero suelen ir de 10, 20 o 50 horas de entrenamiento en el laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que a un grupo, que ese es mi grupo experimental, lo entreno con un juego de acción, en este caso estamos viendo Fortnite, y a otro grupo, que es el control, pues lo entreno con un juego control, ¿no? En este caso es Sims. Quiere decir, ambos están expuestos a un tratamiento, pero a uno lo pongo en un videojuego que yo estoy hipotetizando que va a mejorar su funcionamiento cognitivo, y a otro un videojuego, pero que no tiene nada que ver con esos procesos, ¿no? Y luego hago lo que llamamos un post-test. Después del entrenamiento, los vuelvo a evaluar en ese proceso de interés y los comparo. Si obtengo diferencias, pues asumo que el entrenamiento en el juego de acción fue el que dio esas diferencias, ¿no? Ambos tipos de diseños, a todos los que hacemos investigación, lo que más nos gusta es buscar relaciones causales. Ambos tipos de diseños nos dan eso, pero naturalmente los estudios de entrenamiento es una relación aún más fuerte, ¿no? Entonces, les voy a presentar una serie de evidencias, lo más rápido que pueda, de estos tipos de hallazgos, ¿no? Aquí, estos son de los estudios pioneros, igual de este grupo que les comento del doctor Green y Babelier del 2003, y aquí se aplicó una tarea de atención visual y memoria de trabajo. Entonces, a los participantes en una computadora, cada cuadrito que estamos viendo aquí, imagínense que es la pantalla de una computadora, y que pues se va cambiando la imagen en el tiempo, ¿no? Primero, pues se les presenta un puntito de fijación, luego una secuencia de letras. Esta tarea, por más sencilla que parezca, no lo es, porque cada letra dura apenas 15 milisegundos. Es un flashazo que apenas detecta a la persona, ¿no? Pasan 85 milisegundos apenas y ya aparece la siguiente letra. Entonces, se presenta un bloque con 8 letras. Lo que tienen que hacer las personas es, al terminar el bloque, el participante debía identificar la letra que estaba en color blanco y debía decir si había presente una X en la secuencia, ¿no? Aquí, en el caso, se presentó al final y sí había una X, ¿ok? Esto que se le llama lag es la distancia que hay entre la X y la letra blanca, que es la que tenían que decir cuál letra era, ¿no? De tal manera que esta tarea lo que mide es, por una parte, atención visual y por otra parte, memoria de trabajo, ¿no? Que es una memoria a corto plazo que nos permite manipular información inmediata y depende del nivel de interferencia, esa será almacenada a largo plazo o no, ¿ok? Entonces, aquí ya les presento los resultados. Este es de un estudio de entrenamiento, ¿ok? Entonces, primero vamos a describir lo que estamos viendo en los ejes. Aquí en el eje de las X, estamos viendo el lag que les mencionaba, que si recordamos es la distancia, el número de letras que había de la letra blanca, ¿ok? Y en el eje de las Y tenemos el porcentaje de detección de las X. Quiere decir que a más alto el porcentaje, pues es mejor el desempeño que tuvieron los participantes, ¿ok? Y vamos a ver el código de colores, ¿no? En negro tenemos a los participantes del grupo control, que fueron entrenados con un juego que no es de acción, y en blanco los que sí se entrenaron con el juego de acción. Ok, entonces en el pretest vamos a ver los cuadrados, en negro y en blanco, y vamos a ver que a lo largo de toda la tarea, pues, prácticamente no hay diferencias. Ok, en el pretest, acuérdense que yo agarré gente que no jugaba videojuegos y los medí en su capacidad de atención y memoria. No muestran diferencias. Después del entrenamiento, que ya son los círculos, vamos a ver cómo los del grupo control, los negros, pues se mantienen prácticamente igual antes y después. No mejoran en nada, ¿no? Y es lo esperado. Fueron expuestos a un videojuego, pero el videojuego pues no tenía nada que ver con estos procesos de atención o memoria. Y en blanco estamos viendo al grupo que fue entrenado con el juego de acción y vemos cómo estos participantes incrementaron de manera significativa su desempeño en este proceso de atención visual y de memoria de trabajo, ¿no? Entonces, ahí vemos ya un impacto positivo. Este es otro estudio. Aquí lo que se evaluó ahora es una tarea de atención visual selectiva. Básicamente lo que tenía que hacer los participantes era responder a un diamante, como este de aquí, o a un cuadrado, como este de aquí, dentro del círculo, en condiciones compatibles e incompatibles, ¿no? La persona le dice, te van a aparecer una serie de círculos,
A veces va a haber muchas figuras, a veces no. Cuando tú veas un diamante o un cuadrado, presiona la tecla. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Ok? E igual que la pasada, pues es una secuencia que te va apareciendo rápidamente, ¿no? Y se les presenta dos condiciones que van subiendo la dificultad, ¿no? La condición de dificultad es en la fácil, como estamos viendo aquí, pues todos los círculos están en blanco, solamente está relleno el que tú tienes que responder. ¿Ok? Y en la difícil, pues te meten más figuras que te van a generar una interferencia, ¿no? Te va a ser más difícil encontrar aquí el cuadrado y acá abajo, ven, ya me tardé otra vez el cuadrado. ¿Ok? Esa es la dificultad, ¿no? Fácil, en blanco todos, y difícil, más figuras. Y otra condición que también incrementa la dificultad es por compatibilidad. Pues resulta que a la izquierda o a la derecha de la pantalla te ponen una figura que es como distractor. No sirve para nada, nada más que para distraerte. Cuando es una condición compatible, la figura que te ponen es igual a la que está dentro de la que tienes que responder. En este caso, 2 diamantes, en este caso, 2 cuadrados. Y eso facilita la tarea. Pero en la condición incompatible, pues te ponen aquí un cuadrado y acá un diamante. Aquí un diamante y acá un cuadrado. Y eso hace la tarea más difícil. Entonces, la condición más difícil es esta de acá abajo. En fin, es una tarea cognitivamente también muy demandante. Y aquí vemos los resultados. En este caso es un estudio transversal. Quiere decir que lo que estamos viendo en la gráfica, en negro, son el desempeño de los videojugadores o personas que no juegan videojuegos. Y en blanco es el desempeño de las personas que juegan videojuegos, de acción específicamente, ¿ok? Entonces aquí en el eje de las X tenemos cuando la tarea es fácil, y a medida que llegamos hasta la derecha es la condiciones más difíciles, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo, los resultados es que los videojugadores expertos son significativamente más rápidos que los no jugadores, pero únicamente cuando la tarea requiere o demanda más procesos cognitivos, ¿no? Cuando es más compleja la tarea. ¿Qué es lo que quiere decir? No quiere decir que personas que no juegan videojuegos pues tienen un procesamiento inferior, ¿no? Y jugar videojuegos tampoco es que te haga un superhumano. Pero en esta condición que requiere específicamente de un procesamiento que es estimulado por el videojuego, en una condición de extrema dificultad, pues se nota una diferencia dramática en el desempeño de ambos grupos, ¿no? Lo cual es un hallazgo interesante. Esta es la misma tarea de la secuencia de letras que les había presentado antes, pero ahora es con un estudio transversal, ¿no? Ahora estamos viendo, aquí no hubo un entrenamiento, sino que agarramos un grupo de personas que no juegan y otro grupo de jugadores expertos. Y vemos más o menos la misma tendencia, ¿no? En blanco están los jugadores de acción y vemos cómo tienen un desempeño en procesos de atención visual y memoria de trabajo superior a las personas que no juegan, ¿ok? Y usualmente cuando hablamos de ya resultados prácticos en la población general, uno está acostumbrado, ¿no?, a ver estos experimentos, a hablar de atención, memoria selectiva, atención dividida, etcétera, etcétera. Pues dices, bueno, ¿y eso cómo lo traduzco a mi vida cotidiana, no? Entonces, pues estaríamos interesados ver, por ejemplo, si es que pueden ayudar en alguna condición clínica, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran que sí. Yo aquí particularmente les presento uno de dislexia, que es de los pioneros, estudios pioneros en estas aplicaciones clínicas en videojuegos, ¿no? La dislexia, por si alguien no está familiarizado, pues es un trastorno que suele aparecer en el desarrollo. Son niños que tienen problemas en la lectoescritura, ¿no? Como estamos viendo aquí, voltean letras o confunden algunas letras, los cuales traen problemas al momento de escribir o leer, ¿no? Entonces, les platico que hay dos grandes teorías que intentan explicar a qué se debe este trastorno de dislexia, ¿no? ¿Cuál es el origen? Entonces, una de ellas, que le gusta mucho a los lingüistas, nos dice que estos niños tienen una bronca en su conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad que tenemos de hacer representaciones mentales en nuestro cerebro de los sonidos, de las letras, las sílabas o palabras completas. Entonces, parece que estos niños tienen una bronca en esa conciencia fonológica, inclusive se han propuesto sustratos neurales
entre la conexión que hay en la región del área de Broca, de expresión del lenguaje, y de Wernicke, ¿no? Que es la comprensiva, ¿no? Está un fascículo arcuato de axones que une esas dos áreas y parece que ahí está la bronca, que no se están comunicando bien, ¿no? Esa es una teoría que le gusta mucho a los lingüistas. Y hay otra teoría que en los últimos años ha ganado mucha fuerza, que dicen que el problema es más sencillo. Dicen, no, olvidémonos de la conciencia fonológica. Estos niños disléxicos tienen un problema en la atención, un déficit de atención, su incapacidad de focalizar la atención al momento de estar haciendo la coordinación visomotora para escribir o para estar leyendo y mantenerse en la línea, pues hace que les traiga broncas, ¿no? Entonces, pues varios investigadores intentaron poner a prueba esa hipótesis de la atención y dicen, si eso fuera cierto, si yo incremento el nivel de atención en niños con dislexia, pues yo esperaría que mejorara su capacidad de lectoescritura. Entonces, este grupo de Franceschini en el 2013, es un grupo de investigadores italianos, publicaron este artículo en Current Biology, que se llama Action Video Games Make Dyslexic Children Read Better, ¿no? Los videojuegos de acción hacen que los niños disléxicos lean mejor. Ok, hicieron un estudio longitudinal. ¿Qué quiere decir? Hicieron un entrenamiento. Agarraron dos grupos de niños con dislexia, los evaluaron en su capacidad lectora, quiere decir, les hicieron un pretest, que es lo que estamos viendo aquí en la gráfica de abajo. Aquí ustedes ven T1, significa el pretest, ¿no? Aquí estamos viendo a los niños del grupo control, y acá estamos viendo a los niños del grupo que los entrenaron con el juego de acción. Y antes del entrenamiento, pues vean que están prácticamente igual, ¿no? En cuestión, ¿qué se está midiendo aquí? La lectura en general, en cuestiones de velocidad y precisión. Vemos que no son diferentes significativamente. Después de que se les hizo el entrenamiento, a unos con un juego control y a otros con un juego de acción, vemos cómo los del juego control en el post-test, después del entrenamiento, pues están prácticamente igual, y los del juego de acción sí presentan una mejora bastante considerable. Inclusive aquí vemos las mejoras en general de la lectura, y vemos cómo acá a la derecha, que son el grupo del juego de acción, y acá los no jugadores, pues es una diferencia bastante dramática. Este artículo es muy robusto, presenta muchos experimentos que no alcanzo a explicar todos aquí, pero hay otros dos resultados interesantes. Hicieron esta comparación con un grupo de niños entrenados con un videojuego de acción y un grupo de niños entrenados con una terapia tradicional de lenguaje, fonológica, para niños disléxicos. Y aún los niños entrenados con el videojuego de acción presentaron más mejoras que los que fueron entrenados con la terapia tradicional del lenguaje, ¿no? Y el otro hallazgo importante es, en este estudio longitudinal, después del post-test, se les hizo un seguimiento de algunos meses, se les volvió a citar en el laboratorio, se les volvió a evaluar la capacidad lectora, y los niños del grupo de acción seguían siendo mejores que los otros, ¿no? Y en esos meses, pues muchos de esos niños no continuaron jugando videojuegos. Entonces, eso nos habla que el efecto o la mejora fue permanente, ¿no? O un cambio que se mantuvo en el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante. Y muchas veces cuando presento estos hallazgos de la dislexia, cuando hay padres, pues me preguntan qué videojuego es, y muchos imaginan que es un juego que a lo mejor de forma atractiva para los niños les pone a identificar los sonidos, les enseña cómo son las letras, y los pone a diferenciar, ¿no? La realidad es que no, es un juego comercial que si acaso su contenido lingüístico es muy mínimo, es un juego público que cualquier persona puede entrar a una tienda a comprarlo. Aquí les voy a presentar un videito breve. Si no se escucha, no importa. Simplemente es para que lo vean, con qué videojuego se creó esta mejora. ¿Okay? Este es un juego que entra como juego de acción. ¿Okay? Entonces ahí va.
Y bien, ese es el videojuego, es un juego comercial, lo desarrolla un estudio que se llama Ubisoft, y quizás también de las cosas más importantes a destacar, pues es de que tiene una clasificación de E, que es apto pues, para cualquier edad, ¿no? Ese es un juego pues ya viejo, salió en la consola de Nintendo Wii, pero hoy en día pues, hay juegos que cumplen con estas mismas características de estimular estos procesos de atención, que también son comerciales, ¿no? No son juegos diseñados para que el niño como tal, o estos juegos educativos que se les denomina, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ya vamos a pasar a las evidencias de neurobiología y de ahí ya terminamos. Nada más, aquí les presento una lista de artículos científicos, todos en revistas internacionales indexadas, que han mostrado efectos positivos en estos procesos cognitivos por videojuegos de acción, ¿no? Por ejemplo, en procesos de supresores de distracción, agudeza visual, fidelidad de la memoria, seguimiento de múltiples objetos, búsqueda visual, atención espacial, rotación mental, captura atencional, procesamiento multisensorial, flexibilidad cognitiva y multitasking, ¿no? Este último especial porque este es un artículo de mi hermano, ¿no? Que al rato les platico un poquito las cosas que él hace. Y es una lista, ¿no? Que sigue y sigue y no nos da tiempo para verla todos, pero ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, ahora sí, ya entramos a la parte final de la charla. Ya creo que sí voy a alcanzar bien, que es la neurobiología de la práctica de los videojuegos, ¿no? Y con esto nos preguntamos, ok, ¿por qué estos juegos de acción están ocasionando estas mejoras en el procesamiento cognitivo? ¿Cuáles son las bases neurales que subyacen a estos procesamientos? Y usualmente, o quizás el público general, muchas veces hay una idea como que esta área del cerebro sirve para el lenguaje, esta sirve para el movimiento, esta sirve para el habla, cuando la concepción pues, más actual de la neurociencia es que nuestro cerebro pues, trabaja como una red, ¿ok? Entonces no hay tal cosa como que esta es la área de videojuegos en el cerebro, ¿no? Sino que tenemos, como con la misma línea de pensamiento que venimos trabajando, tenemos que ver cuáles son estos procesos que están involucrados en la naturaleza del videojuego, en nuestro contexto de acción, y ya dijimos atención, flexibilidad cognitiva, inhibición, memoria de trabajo, y cada uno de esos procesos en el cerebro estaría representada por una red cerebral en específica. Y si yo intento mapearlo, pues prácticamente jugar un videojuego activaría todo el cerebro, ¿ok? Entonces, lo que la investigación en neurociencias o neurobiología, a donde se ha movido es en estudiar justamente lo relacionado a la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace que estos videojuegos estén potenciando la mejora de estos procesos cognitivos y parecer que en un efecto duradero, ¿no? Y aquí es cuando llegamos justamente a esta conclusión de que los videojuegos activan el sistema de recompensa. El sistema de recompensa de nuestro cerebro es que se activa cuando nosotros estamos haciendo, viendo o esperando un fenómeno, una situación placentera, como ver una deliciosa pizza, hamburguesa, un platillo que me cause mucho placer. Cuando veo a la persona que me gusta, de la cual estoy enamorado, cuando estoy teniendo sexo, cualquier cosa que me sea placentera, se ha demostrado que activa estos sistemas de recompensa, estos sistemas dopaminérgicos, ¿no? En especial el sistema mesocorticolímbico, donde vamos a destacar dos regiones importantes que tienen neuronas dopaminérgicas, neuronas que secretan este neurotransmisor dopamina, que es el que se ha asociado entre muchas cosas al placer, que es la VTA, en español es el área tegmental ventral, y de acá, el núcleo accumbens, ¿no? Esas son regiones o núcleos que tienen neuronas dopaminérgicas y que matan proyecciones a la corteza cerebral, ¿ok? Estas vías dopaminérgicas, este sistema mesocórtico límbico, está relacionado con la predicción de la recompensa, el establecimiento de la conducta condicionada a través de un reforzador positivo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de recompensa, entonces hablamos de dopamina, ¿ok? Hablar de recompensa, pues también ya tenemos que hablar de plasticidad.
Y hablar de plasticidad, hablamos de aprendizaje. Plasticidad o neuroplasticidad es este fenómeno en el que el cerebro, en el cerebro se remapean, de cierta manera, la estructura de estas redes de procesamiento de información. Una red que se está estimulando, se está utilizando mucho, se fortalece y se hace más eficiente con el paso del tiempo. Personas que están practicando un instrumento, los deportistas de alto rendimiento, y por ende, inclusive los videojugadores, en el ámbito académico, pues mientras más lean, ¿no? Lo que yo le repito a mis estudiantes, pues más se van a fortalecer estas redes, ¿no? Por un fenómeno de plasticidad, ¿ok? Se hace más eficiente la red, con menos recursos, llego a resultados más óptimos. Naturalmente esto se vincula con el aprendizaje. Y este paper, este artículo de Nature, que es uno de los journals pues, más prestigiosos en el mundo de ciencia, se publicó este artículo que se llama Remodelaje cortical inducido por la actividad de neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Este es un estudio que se hizo con ratitas. Básicamente a las ratitas se les entrenaba a que respondieran a ciertos estímulos auditivos. Estos estímulos se presentaban a distintas frecuencias y cada uno de estos estímulos fue condicionado o fue pareado con respuestas placenteras o recompensantes. Entonces lo que ellos observaron es que las ratitas aprendieron a responder a las frecuencias auditivas que eran más recompensantes y a nivel de la corteza de estas ratas se remapearon las áreas dedicadas a procesar esas frecuencias específicas placenteras y se vio un fenómeno de potenciación a largo plazo, ¿no? Que es fundamental para esta cuestión de la plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que justamente el sistema de recompensa dopaminérgico se vincula a procesos de plasticidad y por ende de aprendizaje, ¿ok? Entonces, me quedan como 5 minutitos, ya casi terminamos. Y aquí les voy a presentar una serie de evidencias muy rápidas de cómo se ha visto que se activa este sistema de recompensa en los videojuegos. Ahora, de entrada, reconocemos dos aspectos claves en el aprendizaje. Uno es la recompensa y la conducta motivada que estimula esa recompensa. En nuestro contexto, pues el jugar el videojuego, ¿no? En segundo punto, la atención o la selección de la información relevante para la tarea y la supresión simultánea de información irrelevante para la tarea. ¿Qué quiere decir? Que el sistema atencional, al menos en parte, trabaja en sintonía con los sistemas de recompensa. Esto incluye magnificar el procesamiento de información que es relevante para conseguir la recompensa. Quiere decir, dirijo toda mi atención o todos mis recursos atencionales a todo eso que se relaciona con lo que me es recompensante, me es placentero, en este caso el videojuego. Y atenúa el procesamiento de información de aquella que es irrelevante. Quiere decir, el resto lo disminuyo. Eso puede ser un arma de doble filo que vamos a hablar al finalizar la plática, ya casi llegamos, ¿ok? Y esta es evidencia, este es un estudio de los pioneros de 1998, es un estudio de tomografía por emisión de positrones que también se publicó en Nature, y lo que se observó es liberación dopaminérgica, liberación de dopamina en el cuerpo estriado durante la práctica de un videojuego. En esta técnica, a los participantes se les administra una sustancia radiactiva, que es un marcador a dopamina en el cerebro. Quiere decir que cuando el participante libera dopamina, pues en la imagen se va a iluminar, ¿no? Donde se está liberando esa dopamina, ¿no? Decirlo de manera sencilla. Entonces metían a las personas al resonador y las medían en varias condiciones, ¿no? Una condición de reposo sin hacer nada, en una control y en una jugando un videojuego. Y durante la práctica del videojuego se liberó dopamina en esta región, ¿no? Y este estudio fue pues bastante importante para el área, ¿no? Y algo excitante o motivante es recompensante para el cerebro, ¿no? Entonces, jugar un videojuego es recompensante para las personas que lo hacen. Estos son estudios más recientes de resonancia magnética funcional. Por ejemplo, se llama las bases neurales de jugar videojuegos. Básicamente, ahora a nivel de resonancia, se ve durante la práctica del videojuego activación nuevamente de neuronas estratales del área tegmental ventral, ¿no? Dopaminérgica, ¿no? Que ahí es donde están esas neuronas dopaminérgicas.
Y finalmente, este que es aún más interesante, este también es más reciente, desde 2015, dice el entrenamiento en videojuegos y el sistema de recompensa. Entonces, aquí lo que necesitamos son estas dos imágenes rápidamente, ¿no? Se hizo un entrenamiento, entonces aquí estamos viendo los resultados del post-test, una vez que concluyó el entrenamiento. En la imagen de la izquierda estamos viendo el grupo control, y en la imagen de la derecha estamos viendo las activaciones del grupo que fue entrenado con un videojuego. Ahora, la tarea en la que los pusieron a prueba era una tarea de recompensa, pero fuera de un contexto de videojuegos. Entonces, los hallazgos de este artículo dicen que la práctica de un videojuego te sensibiliza a captar mejor recompensas, inclusive fuera de un contexto de un videojuego, lo cual también es un hallazgo muy relevante para el área, ¿no? Finalmente, les platico de esta ley, Yerkes-Dodson, que es la importancia de la motivación en el aprendizaje, ¿ok? Aquí agarramos otro concepto que es motivación, pero motivación vamos a verlo casi como sinónimo de recompensa, ¿ok? Algo que me motiva suele ser recompensante, ¿ok? Entonces, aquí en el eje de las X tenemos motivación, a la izquierda cuando hay una motivación baja, en medio una motivación óptima, y acá a la derecha una motivación alta o exagerada, ¿ok? En el eje de las Y tenemos el desempeño en una tarea o el aprendizaje. Abajo es débil y arriba es fuerte. Entonces, lo que nos dice esta ley, que es una U invertida, que cuando la motivación es baja, pues el aprendizaje va a ser bajo, va a ser débil. Eso se relaciona a fatiga, letargo o aburrimiento, ¿no? Los que damos clases muchas veces lo vemos ahí con nuestros estudiantes, ¿no? Si el tema no me gusta, pues difícilmente se me va a hacer más difícil aprenderlo. Si el tema me gusta mucho, me llama la atención, me emociona, va a ser más fácil que yo lo pueda aprender. Entonces, y es lo que vemos aquí, ¿no? Cuando la motivación es óptima, el aprendizaje suele ser fuerte, ¿ok? O alto. Pero llegamos a la otra cara de la moneda. Cuando la motivación es alta o exagerada, me gusta más llamarle, eso se vincula a situaciones de estrés intenso, ansiedad y por ende un desempeño bajo y dañado. Quiere decir, los participantes, todos sus recursos cognitivos los dirigen a esa cuestión que les es recompensante y ignoran todo lo demás, que es lo que estábamos hablando antes. Les suena algo como adicción. Creo que todos hemos conocido o visto, al menos en alguna serie o película, una persona con alguna adicción. Las más fuertes quizás pues, son a drogas, pero hay adicción a un montón de cosas. A lo que a ustedes se les ocurre adicción y es algo contraproducente. Y en vez de encontrar cualquier tipo de mejora, al contrario, ¿no? Vamos a encontrar un decremento importante. Entonces, los videojuegos, el hecho de que activen el sistema de recompensante o de recompensa dopaminérgico en nuestro cerebro es un arma de doble filo. Por un lado, nos pueden beneficiar en la lista de procesos cognitivos que hablábamos, pero si cruzamos una barrera, pues nos lleva a una adicción y vamos para abajo otra vez, ¿no? Entonces, aquí les enumero riesgos a la adicción del videojuego, ¿no? De la adicción al videojuego. Menos tiempo de calidad con familia y amigos. Menos tiempo en trabajo o en el área académica, ¿no? Calificaciones bajas, menos tiempo practicando tus hobbies, tocar un instrumento, menos tiempo de ejercicio, entonces también se vincula con sobrepeso u obesidad, menos tiempo de descanso, baja calidad en el sueño, pobre higiene personal y en el espacio cotidiano, ¿no? Que muchos de estos entran en un cliché de personas que sí tienen problemas de adicción con los videojuegos. Ya casi terminamos la pregunta constante que me hacen, bueno, Doc, ¿y esto cómo lo arreglamos, no? ¿Cómo lo manipulamos? ¿Cómo lo prevenimos? Y digo, pues simplemente siguiendo las reglas, las recomendaciones, sobre todo de padres a hijos, que no se le permite tener acceso al videojuego hasta que haya cumplido con sus deberes escolares, del hogar, que practique una actividad que no sea sedentaria, porque la regla es que practicar un videojuego es sedentario, ¿no? Que haga ejercicio, y una vez que cumpla con todo ese checklist, pues ya le doy horas de videojuego, ¿no? Pero muchas veces nos alarmamos, y por eso hago este ejercicio a continuación. La diapositiva es exactamente la misma, solamente voy a cambiar una palabra, ¿no? Riesgos de la adicción al videojuego,
riesgos de la adicción a los cómics, riesgos de la adicción al Facebook. ¿Le suena a alguien? Creo que no, ¿verdad? Nadie le va a sonar. Riesgos de la adicción a la televisión, riesgos de la adicción al celular, también creo que a nadie le va a sonar esa. Riesgos de la adicción a las novelas, al casino, ¿no? El juego patológico, Netflix, ¿no? Eso es un capítulo nada más y 8 horas después ya acabé toda la serie, ¿no? Toda la temporada. Y aplican todas estas, ¿no? Entonces es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta y concientizar el consumo responsable de estos videojuegos. Más que satanizarlos, podemos verlos como una ventana de oportunidad, ¿ok? Pero guardando las proporciones. Esta es ya la última diapositiva, se los prometo, que son apuntes finales para llevarse a casa, ¿ok? Entonces, primero, los videojuegos tienen relevancia a nivel de la vida cotidiana de un público masivo que va en ascenso. Por ende, estudiar su impacto es indispensable. Segundo, un videojuego puede tener un rol importante en la mejora del procesamiento cognitivo, o puede no tenerlo, ¿ok? Esto depende de su naturaleza. Así resulta esencial identificar estas características de interés para la población general. Y finalmente, los videojuegos suelen activar el sistema cerebral de recompensa, lo cual puede potenciar el aprendizaje de los procesos cognitivos involucrados. Sin embargo, también puede generar adicción. Es relevante tener un consumo responsable basado en las normas de clasificación por edades, entre otra serie de recomendaciones, ¿ok? Quiero agradecer esta charla al doctor Sean Green, que estuve citando muchos de sus trabajos. Mi hermano que ven allá abajo, sí es mi hermano gemelo, por si alguien se lo pregunta. Estuvo en una estancia allá en Wisconsin, en Estados Unidos, y pues pudo aprender muchísimo con él, ¿no? Él actualmente, su línea principal de investigación es con videojuegos. Actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra, en el Everyday Memory Lab, y actualmente sigue trabajando con videojugadores expertos y novatos en tareas de memoria, procesamiento dual, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho de la concepción intelectual de la charla, pues, tiene que ver con las cosas que hemos discutido él y yo, ¿no? Es todo. Ahí está mi correo de contacto. Si alguien está interesado en cualquiera de las cosas que acabo de platicar, pues con mucha confianza. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues primero que nada agradecemos al doctor Llamas por su enriquecedora conferencia, doctor. Estamos aquí todos muy emocionados. Estamos a punto de abrir la sesión de preguntas. Les solicito por favor aquí también al doctor Jorge Alberto Pérez y a Alex aparecer en cámara. Doctor Llamas, fíjese que me pareció algo muy, muy preciso lo que comentaba acerca de no categorizar las cosas entre buenas y malas. Y me encantó el ejemplo final que pusiste de cómo los riesgos pueden caer en cualquier relación, ¿verdad? No necesariamente en tachar los videojuegos como algo malo o algo muy bueno, sino que dependen de cómo llegamos a tener de ellos. Creo que alguien se me está metiendo algo de ruido y me cuesta trabajo. Ahí está ya. Ok, no escuché si al final me preguntaste algo, pero sí escuché casi todo. No, nada más te hacía que muy certero tu comentario. Vamos a pasar a hablar acerca de las preguntas que tenemos aquí disponibles. La número 1 que tenemos, parece que aparte de enviarte una pregunta, te enviaron un saludo. Es de Matías Clarence. Dice, ¿qué mejor aporte al mundo de los videojuegos que la visión del científico como el señor Llamas? Un saludo a mi amigo desde Uruguay, del buen Nintendo Max. Ok, mi pregunta es, ¿cómo es la mejor manera de difundir estas ideas cuando la prensa de videojuegos está tan contaminada de lógicas de mercado y se han olvidado de la buena información? Saludos también a Matías. Él es un conocido mío y está en Inglaterra y también él trabaja en cosas de educación. Entonces también le interesa mucho el tema, ¿no? Pues yo lo que tendría que decir es que sobre todo en México y los medios en general, pues deberían estar más enfocados en justamente remar contracorriente, ¿no? Con todos estos quizás titulares que muchas veces son, pues sí, amarillistas, ¿no? Aquí con nuestros vecinos, bueno, nosotros estamos transmitiendo desde la frontera en Ciudad Juárez,
Creo que los que están aquí recordarán que hace poco hubo una balacera aquí en El Paso, y en Estados Unidos es una constante muy común, ¿no? Por la presencia de armas que hay ahí. Y los políticos inmediatamente van y le echan la culpa a los videojuegos, ¿no? Entonces tú ves titulares como que dice Walmart que van a regular la venta de juegos a tope para asegurarse que ningún niño pues, se lleve algo que no le clasifique. Y digo, y eso está bien, pero ¿por qué no regulan la venta de armas, no? O sea, creo que es más fácil comprar una pistola que comprar droga, ¿no? En Estados Unidos. Y los medios también dedicados al consumo a la divulgación de videojuegos, pues creo que sí deberían pues abogar por sus propios intereses, ¿no? En términos de abrir espacios de divulgación, porque créanme que toda esta información pues está en revistas especializadas, en estos papers científicos, y creo que alguien que comúnmente practica videojuegos, pues difícilmente entra a esas bases de datos para sacar esa información. Y es verdad lo que dice él, hay un déficit en estas páginas dedicadas a documentar cuál juego nuevo va a salir, a reseñarlos, etcétera, etcétera. Creo que sería bueno impulsar esas iniciativas. Ahora también con creación de contenido en YouTube, Facebook. Aquí lo que están haciendo, por ejemplo, en estas semanas, ¿no? del cerebro. Entonces es lo que tendría que responder. De acuerdo, Doc. Pues fíjate que tienes muchos fans, estaba viendo los comentarios aquí que te dejan, entonces probablemente la persona que tenga que abrir ese canal, probablemente deberías de ser tú. Aquí le cedo la palabra a Alejandro Olivas para que continúe con las preguntas. Oh, vaya. Muy bien, tenemos una pregunta de Alejandra Skartin. Ella pregunta acerca de los experimentos con videojuegos. Pregunta que si se hacen también aquí. Sí, justamente, fíjense que en México, ahí el doctor Jorge no me dejará mentir, cada vez los laboratorios en cognición pues han ido incrementando, pero sí los videojuegos es una de las ramas que están prácticamente en pañales en México. Solamente hay un laboratorio, según me comentó mi hermano, en México, que ha trabajado con videojuegos y realmente no es su línea de investigación principal. En Estados Unidos, afortunadamente, ya está viendo un boom, ¿no? En esta última década. Y en México, yo, por ejemplo, ya he contactado con varios colegas que tenemos el interés de hacerlo, ¿no? O sea, mi hermano, él específicamente tuvo la suerte de que llegó a un laboratorio de electroencefalografía. Él les planteó querer trabajar con esto, se aventó un buen diseño y le dio la oportunidad de hacer su tesis en una tarea de dual, ¿no? Con datos de correlación, que ya no me dio tiempo de presentarles también aquí. Pero él se tuvo que ir a buscar el posgrado a Inglaterra justamente porque había muy pocas oportunidades en México. En Estados Unidos, pues también por la demanda que hay en esos laboratorios al ser tan poquitos, y sí se está haciendo, ¿no? Y nosotros estamos interesados en potenciar eso, y esperamos que en los próximos años, pues ahí síganme ahí en las redes, en la página de SEMSIC, y los esté invitando a hacer conejillos de Indias, ¿no? En alguno de estos estudios. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿la dejamos a cargo del doctor o continúo? Continúa, Alex, continúa. Ah, perfecto. Sí, adelante, doctor. Sabía que iba a decir que yo. Muy bien. Entonces, la pregunta número 3 es de Albi. Albi C pregunta... no, perdón. Ya me perdí. No, Leoto Quinto pregunta... ¿Los videojuegos sirven como herramienta en el tratamiento de niños con trastornos, por ejemplo, TDAH? Y si es así, ¿qué tipos de juegos se utilizan? Ok, fíjate que sí he leído yo varios artículos. Justamente yo les presenté el de la dislexia porque no hay una relación tan directa, ¿no? Inclusive por eso les platicaba que hay esta otra corriente que está creciendo mucho, de que dicen que es un déficit atencional. Y la relación, pues, obviamente con el déficit de atención y hiperactividad y el videojuego es más directa. Es inclusive más popular esa línea de investigación y sí hay varios, ¿no? Entonces, y sí se ha visto mejoras. El asunto con estos niños de déficit de atención
es que muchos tienen este trastorno en el aspecto que es combinado, ¿no? No nomás es el déficit de atención, sino es que tienen la hiperactividad. Y el ser niños hiperactivos suelen ser impulsivos. Entonces, esos niños tienen una bronca en su control de impulsos. Y muchas veces las terapias, pues, no me gusta llamarle terapias, porque finalmente son juegos comerciales, pero justamente intentar mejorar con esos niños a veces no ha dado resultado, porque el videojuego no beneficia a su mal control de impulsos. Entonces son niños que se frustran muy rápido, que pierden muy rápido en los videojuegos, porque no son pacientes. Entonces, al menos lo que hizo la literatura, que es cuando son tipo combinado, es que se trate aparte el control de impulsos y el videojuego pues que se limite a tiempos muy bajos. Ahora, otra cosa, ya con eso termino, el hecho de que tengan alto control de impulsos, pues implica que sean más susceptibles a caer en adicción. Y por eso no es que se recombinen directamente, es más bien cada caso, pues habría que evaluarlo con detenimiento. De acuerdo, Doc, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Alejandro Botello. Él nos pregunta si habrá algún efecto negativo en el uso de videojuegos de acción por parte de personas con condiciones psíquicas como trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad. Fíjate que esa es una excelente pregunta, porque uno de los temas también muy controversiales es justamente lo que mencionábamos, ¿no? La relación del videojuego con la agresión o la violencia. De hecho, esta charla, inclusive hace tiempo la convertí en un taller, ¿no? En un curso de 3 horas, y ahí abarco también toda esta parte de la violencia. Aquí traigo mi acordeón, pero básicamente hay personas que se han dedicado, ¿no? A estudiar esto que pregunta Botello, y ahorita la mayoría de investigación se ha hecho con personas sanas, digamos, ¿no? Pero ya han empezado a salir estudios con personas que tengan alguna afectación. El asunto es de que esta eterna discusión de que se aumentan, los resultados no son concluyentes. Algunos estudios dicen, por ejemplo, los videojuegos sí se vinculan a aumentar la violencia o la agresividad, y otros dicen que no. Hay muchos estudios correlacionales, que también son los que vemos en los titulares, y sabemos que las correlaciones pues, son útiles, pero no dan relaciones causales. Entonces esos también suelen ser muy engañosos. Finalmente, yo he seguido una línea de investigación de un investigador que él está dedicado a estudiar violencia como su línea principal y agresividad. Y dice, los videojuegos sí se han vinculado en algunos casos a un incremento en la agresividad, inclusive hay correlatos neurales que se activan en estas áreas, o mejor dicho, hay disminución de actividad prefrontal, ¿no? En estas personas que juegan videojuegos violentos, lo que dice, bueno, pues este cuate es violento. Pero él también da datos muy, muy valiosos que dice que realmente, dice, jugar un videojuego violento puede que te haga más sensible a la violencia, y dice, sí, pero de eso a que tú cometas un acto violento como tal, no hay ninguna correlación de eso. Dice, las personas que están en prisión o que están en algún reclusorio en una institución por haber cometido un acto violento, no correlacionan o no se relacionan con la práctica de algún videojuego. Entonces dice, de que te hagas más sensible es posible, pero pues no nomás un videojuego, ¿no? O sea, alguna película, la misma literatura, ¿no? Ahora acceso a internet, YouTube, ¿no? Cuánto contenido tiene acceso los chavos. Dice, pero de eso, a que tú des un salto, cometer un acto violento, hay un trecho muy grande, ¿no? Ahora, ya para terminar con esto de las personas que tengan un trastorno, pues realmente es algo muy variable, ¿no? O sea, yo recuerdo ahorita un estudio que lo evaluaron, y sí hay una relación en que personas que tienen un trastorno como estos que se mencionan, de cierta manera el efecto se potencia por el videojuego, ¿ok? Pero finalmente no hay una relación causal. Siempre le echan más la culpa a la condición biológica del trastorno. Entonces sí es un tema que no es trivial, que sí se tiene que ahondar a detalle. Bueno, pues es un tema que podríamos abordar yo creo que por horas, doctor, ¿verdad? Ahorita Claro. vamos a recortar un poquito las preguntas por cuestión de tiempo, así que te dejo la última pregunta, profe, es de Matías Clarence también.
y nos dice, ¿cómo dialogan estas disciplinas, la psicología y las neurociencias, con los sistemas educativos? Me parece una pregunta muy acerada. Y pregunta también, ¿estos estudios apuntan a la aplicabilidad en la educación? Y ya, yo te agrego otra, profe. ¿Tendrán también un valor los juegos que se meten para educación, como gamificar las clases para activar estos circuitos de recompensa? Sí, justamente, gracias a Matías nuevamente por sus preguntas y a ti obviamente. Justamente me invitaron, espero el semestre pasado, que si se hace darles noticias, en la Universidad Iberoamericana Digital está diseñando un posgrado en aprendizaje. Y justamente quieren meter como un curso optativo el aprendizaje ligado a medios multimedia, y entre ellos interactivos como los videojuegos, ¿no? Entonces, eso que dices de la gamificación, hay como dos apartados amplios, ¿no? Uno son los videojuegos educativos, que son los que mencionaba, que es cuando tú diseñas un juego que su objetivo es educar, ¿no? Y hay otros cuando la otra línea de trabajo es cuando tú agarras un videojuego comercial, lo analizas, dices, ok, esa es su naturaleza, esto implica atención, memoria, todo eso, y ves si eso tiene algún efecto, ¿no? Inclusive en cuestiones clínicas como la dislexia, etcétera. Pero estos hallazgos, sobre todo en Estados Unidos, allá pues nos llevan realmente, desgraciadamente, mucha ventaja, desgraciada y afortunadamente, ¿no? Porque alguien lo está haciendo. Y sí, o sea, justamente están dejando de satanizar esta práctica de videojuegos, inclusive en sistemas educativos, y viéndolos como una ventana de oportunidad. Y esto se está haciendo de dos maneras. Una, con los efectos directos que yo les practiqué en cognición, y la otra, pues como recompensa, es lo que tú mencionas, ¿no? La gamificación, o sea, para que si el niño cumple con sus horarios, empieza a mejorar en su eficiencia de tiempos, de entrega de tareas, del trabajo en el aula, se los manda a las aulas de computación y se les deja jugar 30 minutos, ¿no? 30 minutos y regresa, ¿no? Al mes, pues puede que se las dejen 2 horas, son videojuegos aptos para su edad, hay consentimiento informado de los padres, y hay psicólogos experimentales y educativos dentro de las aulas que están midiendo los efectos y se han encontrado resultados muy prometedores, ¿no? Entonces, ya para terminar ahí te respondí a ti y a Matías, pues yo creo que este vínculo entre la educación y esta investigación en neurociencia ya empezó, ¿no? Desde investigación básica, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, desde CONACYT, pues yo ya me estoy viendo en unos años metiendo proyectos de este tipo, ¿no? Buscar hacer alguna colaboración con alguna escuela. Yo ya estoy aquí en Juárez en colegios asistiendo, ofreciéndoles la plática, inclusive esta misma, alguna otra dirigida más a los padres, etcétera, etcétera, y había una respuesta muy buena, ¿no? Creo que aquí nos falta como que lleguemos a implementarlo como tal el sistema educativo, pero creo que la vía es partir desde proyectos de investigación básica financiados a nivel federal, ¿no? Creo que sería. Bueno, como último comentario, recuerdo que la vez anterior que nos reunimos para hablar de esta charla, comentabas acerca de cómo ya hay videojuegos educativos o que tienen la intención de educar, pero que estos mismos han fracasado en su estrategia de educar y de enganchar y entretener a las personas a las que se las aplican. Entonces hay algunas pequeñas teorías en las que, o más bien hipótesis que tengo respecto a por qué pasa esto. Bueno, una de las vías es que la inversión, tanto en la producción y la investigación respecto a estas dinámicas es muy deficiente. Tanto nos pasa a nosotros en investigación básica como en la práctica de videojuegos, pues, en la práctica de generar estos videojuegos educativos. Sí, estás en lo correcto, ¿no? O sea, una es el factor del desarrollo y el presupuesto, ¿no? Y aquí me acuerdo el ejemplo de la mamá o el papá que dice, no, mi hijo es bien inteligente, ¿no? Le sabe mover el celular. Y ya dicen, pues no, o sea, el inteligente es el que diseñó esa aplicación que fuera tan sencilla de utilizar que hasta un niño puede usarla de manera sencilla, ¿no? Y generalmente las personas que han tenido buenas intenciones en hacer estos juegos educativos, que son los que platicamos en aquella ocasión, como dices, o sea, es a nivel de un laboratorio,
agarran un programador, que a veces son pues estudiantes, y se diseña una interfaz pues como se puede, ¿no? Pero obviamente aún así tienen $1 millón para desarrollar esa investigación o esa aplicación. No se compara con desarrollos multimillonarios, ¿no? De cualquier juego comercial. Entonces, una de las cosas que también comentaba aquella vez, y ahora para todo el público, de las que más se hipotetiza que han fracasado, es justamente porque no activan el sistema de recompensa, que finalmente el niño identifica que lo quieren forzar a aprender, ¿sabes? Que es el juego que dice, pues me están pidiendo que haga operaciones matemáticas, pero pues aparecen lucecitas y un personaje ahí, ¿no? Pero finalmente me están poniendo a hacer lo mismo que hago en la escuela, ¿no? Entonces parece como que los niños brincan esta barrera de decir, bueno, esto no es recompensante, ¿no? E inclusive entre los juegos, pues hay juegos que a los niños no les gustan y otros que sí. Y los que son más recompensantes, pues son los que suelen tener más éxito, ¿no? Ejemplo, Fortnite, ¿no? O sea, hacer un juego que pegue en un éxito masivo y que aparte pueda tener un beneficio no es fácil, no es barato, y caemos en esta paradoja. Ahora, ya para terminar, si hay compañías comerciales populares masivas que han hecho esfuerzos porque sus videojuegos sean divertidos para todo el mundo y puedan dejarles algo, ¿no? Hay varios ejemplos. Hay uno que se llama Brain Age, que como tal son minijuegos, pero de maneras muy ingeniosas que te hacen pensar rápido, resolver problemas lógicos, visoespaciales, matemáticos, y han logrado tener algo de alcance. Pero nuevamente, yo siento que desde que la caja dice Brain Age y ves ahí unas operaciones, la misma gente no lo compra, ¿no? No venden como deberían. Entonces sí creo que quizás debería haber más iniciativas para enmascarar mejor estos juegos educativos en el que el niño no sienta que le están poniendo lo que hace en la escuela, ¿no? Para que lo encuentre recompensante y por ende aprenda con él. Bueno, ya usamos bastante de su tiempo. Paola, si quieres hacer un último comentario para cerrar. Jorge. Pau, ¿No? adelante. Ok, pues, agradecemos enormemente a la conferencia del doctor Llamas y por cómo vincularnos tan mágicamente, ¿verdad?, los videojuegos y el mundo de las neurociencias. Doctor Llamas, ¿algún comentario final que tenga para ceder la palabra ahorita en este momento? No, pues nada más agradecerles a todos los presentes. Estuve viendo al inicio de varios de mis estudiantes que se conectaron, algunos conocidos que les pasé la presentación, y me da gusto que hubo muchísima otra gente que no tengo el placer de conocer. Espero que les haya sido, que haya activado su sistema de recompensa con la charla, y gracias por sus preguntas. Perfecto, cedemos por favor la palabra aquí a Gerardo Carvajal, que ya apareció en pantalla. Gerardo, adelante. No, pues bastante el tema, bastante interés, porque creo que todos en algún momento nos gustan los videojuegos, siempre tenemos un videojuego en particular que es tu juego favorito, y cuando recuerdo mucho a nuestras madres, ¿no? Que nuestras madres saben de repente, deja de jugar eso porque te vas a quedar ciego, yo qué sé tanto, pero bueno, mira, aquí tenemos evidencia donde, pero bueno, al final de cuentas, los videojuegos, como bien menciona el doctor, que también todo en exceso pues también puede causar ahí cierto vicio, ¿no? De cierta manera, pero también hay buenas como un deporte, como una actividad lectora, como una actividad de recreación que también despierta ciertas zonas cerebrales de bastante ayuda. Y básicamente, pues también aquí hay una pregunta de una persona que dice que llegó tarde, que si la conferencia la puede ver después. Por supuesto que sí. En nuestra página de Facebook se queda guardada esta charla para que la puedan ver cuantas veces quieran. Y también tenemos un canal de YouTube que se llama La Rodadora Educación, en el cual tenemos también experimentos, actividades. Estas charlas también se graban ahí en YouTube. Quizás no se suben el mismo día, quizás 2 o 3 días después, pero ahí la pueden encontrar en otro momento, ¿sale? Entonces, pues, agradecerle, doctor Luis Ángel, que su tema y su investigación es bastante amplia, es de bastante peculiaridad en el sentido de que es un tema que en lo particular no me ha puesto a investigar mucho, pero sabemos de que tiene muchísima tela de dónde cortar estas investigaciones.
Y también aquí agradecer a lo que es Paola, lo que es el doctor Jorge Alberto Pérez, y a Alex Olivas, que estuvieron con toda la intención de que esta semana fluctuara de manera grandiosa. Y pues también agradecer que a lo largo de todo el mes tuvimos lo que fue el mes de la ciencia. Empezamos con el mes de la astronomía, la semana de astronomía, la semana de arqueología, la semana de antropología, y esta fue la semana del cerebro. Entonces, recordando de que eso no es todo, estaremos allí a cabo de todo noviembre también con algunas actividades. Diciembre ni se diga que no, porque también tendremos ahí varias cosas que realizar, ¿sale? Me llegó visita. Muy bien. Bueno, aprovechando que te llegó visita y para promocionar también nuestros propios proyectos, decirles y comentarles que no se pierdan de las siguientes publicaciones que tendremos en la Semana del Cerebro. Y pues nos comprometemos, porque no me quiero echar este compromiso yo solo, y los incluyo al doctor Jorge Alberto Pérez León, a Paula Mendoza y por supuesto a Luis Ángel Llamas, a traerles más contenido. Hay muchas preguntas que quedaron abiertas, entonces nos comprometo a responder algunas mediante próximas publicaciones. Ahí con calma, señor doctor Luis Ángel, para que no crea que es pronto. No, yo con gusto. De acuerdo, bueno, pues yo agradezco también a todo el equipo de Rodadora por brindarnos la plataforma, también a la Sociedad de Neurociencias, que son nuestro aval para organizar esta Semana del Cerebro, y al Instituto Chihuahuense de la Juventud. Cedo la palabra para la clausura al doctor Jorge Alberto Pérez León. Gracias, Paula. Pues llegamos una vez más a un exitoso final de nuestra Semana del Cerebro. Antes que todo, tengo que decirles que ha sido muy conmovedor el entusiasmo con el que han emprendido esta tarea. Todos, pues, el público, participantes. Me gustaría decirle al público en general que en la preparación de este evento han estado involucrados estudiantes de todos los niveles de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo cual me parece muy loable. Creo que además me parece oportuno decir que esta Semana del Cerebro, así como la realizamos, aunque es una actividad a nivel mundial, si ustedes ponen un mapa de la República Mexicana, somos el único punto en el noreste del país que tiene esta Semana del Cerebro. Entonces, eso todavía hace más loable, encomiable la labor que hemos estado realizando, en particular en la que han realizado ustedes como estudiantes y como jóvenes colegas. Y esta Semana del Cerebro en particular ha sido muy ilustrativa porque hemos ido desde la evolución del sistema nervioso, pasando por los mecanismos de traducción sensorial, revisando el origen de las fobias, de los miedos, la interacción con microorganismos y el sistema nervioso, la actividad lúdica como una forma también de vitalizar al sistema nervioso, y ahora estas perspectivas que nos planteó el doctor Llamas con respecto a la cotidianeidad en la que estamos expuestos tanto en los sistemas de videojuego como en todos los equipos que ya estamos acostumbrados a utilizar a diario, en nuestras habilidades cognitivas e incluso emocionales. Entonces, esa Semana del Cerebro, así en conjunto la Semana del Cerebro, entonces nos ha permitido ver que las neurociencias siguen siendo con mucho el campo que abarca prácticamente todos los aspectos de la actividad humana, y no solo de la actividad humana, sino en general de la vida animal. Y pues me parece a mí que es un buen punto final para tomar la del siguiente año y entonces tratar de superar estos logros que hemos tenido hasta ahora. Quiero finalmente agradecer, además de la ciudad el capítulo mexicano de la Ciudad de Neurociencias, que nos da el aval para la realización de esta Semana del Cerebro, del Instituto Chihuahuense de la Juventud, a las autoridades de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde nuestros coordinadores de programa, el jefe de nuestro departamento de Ciencias Químico-Biológicas, el doctor José Alberto López Díaz, el director de nuestro instituto, el doctor Salvador Nava, y todos los directivos de la difusión que nos han permitido, por ejemplo, que se compartan esas transmisiones por Radio UACJ, y creo que esto refleja también la comunidad de intereses que tenemos en difundir el conocimiento que se genera en nuestra máxima casa de estudios hacia el resto de la comunidad juarense. En ese sentido, queremos ser un punto de influencia para nuestra ciudad, y me parece que con estas actividades, ustedes en particular, jóvenes colegas, lo están logrando
de manera, les repito, muy loable. Muchísimas gracias, Gerardo, por toda tu ayuda a lo largo de esta semana, y a todos tus colegas que no hemos conocido, que no tenemos el gusto de ver personalmente, pero que sin duda en algún momento podremos interactuar cuando las condiciones lo permitan, por supuesto, y cuando sea más favorable y cuando tengamos que retomar estas actividades. Y finalmente al público, muchísimas gracias por su atención. Les felicito de veras mucho a todos, y nos vemos aquí el año que entra. No, pues agradecerles a todos. Hay mucha gente que a lo mejor no sale en cámaras, pero que está siempre ahí, que dependemos también de lo que hagan ellos. El caso de Sofía, el caso de Jonathan, el caso de los diseñadores, de Rodolfo, a Cristian, gente que está siempre detrás de todo esto, y que pues básicamente nada más a nosotros nos toca estar aquí en la cámara, pero realmente es todo un trabajo de muchísima gente, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias a todos, nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de YouTube y demás plataformas. Ahí vi un comentario de que alguien nos salude desde Uruguay, pues hasta ahí andamos ya llegando. Entonces, básicamente, muchísimas gracias a todos, y seguimos con más aventuras durante la próxima semana, ya que es noviembre. Y pues, sin más nada que decir, muchísimas gracias a todos y descansen, buenas noches, pásenla bonito, hasta el próximo lunes. Bye.